Bolivia, buenas noches, gracias por estar junto a Contrarreloj. 9 de mayo y solamente faltan algunas horas para que podamos vivir el Día del Periodista en nuestro país. ¿Qué significa una fecha como esta para quienes están en la calle recabando la información, quienes están en la calle muchas veces poniendo en riesgo su propia integridad física? Usted conoce qué es lo que ocurre con las personas cuando están en el conflicto, cuando están los periodistas en medio del conflicto buscando tener esta información para llevársela a usted. Ha conocido seguramente muchos casos en los que se ha vulnerado la seguridad, se han vulnerado los derechos de las mujeres y los hombres periodistas, quienes están con el micrófono, pero también quienes están con la cámara, quienes están por detrás con la cámara siguiendo lo que está ocurriendo en las calles para mostrárselo a usted. Es un día muy importante para recordar y defender los derechos de los periodistas en un contexto donde la libertad de expresión y la seguridad personal a menudo se ven amenazados. Vamos a comenzar Contrarreloj. Sean bienvenidos. Contrarreloj. Les decíamos que el 10 de mayo se recuerda el Día del Periodista Boliviano, una fecha muy importante que visibiliza la necesidad de reconocer la importancia de la información, pero también la necesidad de proteger a quien está en la calle recabando la información, a quien está en la calle con el micrófono y con la cámara para poder, como se dice en el medio, cosechar la información y llevarla hasta su hogar, sea el medio por el que sea que usted se va a enterar, sea por la prensa escrita, sea por la radio, sea por la televisión, ahora tal vez por los medios digitales. Vamos a hablar de lo que hoy significa ser periodista en Bolivia, cuáles son los retos, cómo se está trabajando para proteger el trabajo del periodista y con quién más, si no es con Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Boliviana de Periodistas de Bolivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, querida Zulema. Y a ver, esto es importante. Hoy Bolivia vive un momento de mucha polarización política, polarización social. ¿Dónde pone este momento al periodista en Bolivia hoy? Las cifras son indudablemente muy preocupantes. La gestión 2024 ha cerrado con 150 vulneraciones a la libertad de prensa y un tercio de esas vulneraciones, más de un tercio en realidad, se refieren a ataques violentos, al ejercicio de violencia en las coberturas que realizan los periodistas en el lugar de los hechos. Otra parte importante de estas vulneraciones son las acciones que emprenden lamentablemente servidores públicos de alto rango, tanto del nivel nacional como subnacional, para demandar a periodistas que están haciendo investigación periodística que revelen sus fuentes de información, vulnerando uno de los principios esenciales de la ley de imprenta, como es el secreto de prensa. Entonces, para nosotros este 10 de mayo no es un día de celebración, es un día efectivamente de conmemoración, de tributo a los colegas que nos han antecedido y que sin duda alguna nos han dado las pautas y el contexto para un ejercicio ético del periodismo, pero también y fundamentalmente es un día de denuncia y de resistencia. En estos días hemos tenido que reclamar por la brutal violencia ejercida contra dos colegas en Cochabamba en el marco de las protestas por la basura, que ha llegado realmente a niveles inadmisibles.
En el caso de Paola Kadima, su testimonio es revelador de que se está generando en el país un patrón de violencia que en este caso específico ya está demostrando que existe, digamos, no solamente una orientación dirigida a silenciar el trabajo del periodista, sino también afectar la dignidad de las periodistas como mujeres. Y eso es muy preocupante. Paola ha sido víctima incluso de agresión sexual y ha llegado al punto la violencia que se desmayó luego de soportar la agresión que una turba de grupos de choque que estaban actuando en ese contexto cometieron. Lo propio ocurrió con Ángela Mamani, también en el contexto de la cobertura en Cochabamba. Felizmente no fue víctima de violencia sexual, pero la virulencia con que la atacaron es muy preocupante. ¿Qué significa esto en términos no solamente de los derechos vulnerados de los periodistas? Esto significa que existen intereses que pretenden impedir el trabajo de los periodistas y acallar la información que finalmente tiene que llegar directamente a la ciudadanía para garantizar el ejercicio de acceso a la información. Y en nuestra perspectiva constituyen gravísimas vulneraciones que afectan las bases más importantes del sistema democrático. Mira, te voy escuchando, Zulema, y me duele tanto. Vamos a ir primero por esa cifra que nos decía, 150 vulneraciones 2024. El año tiene 365 días. Digamos que domingos no se trabaja, sabemos que el periodista nunca trabaja, sin embargo, digamos que no te toca turno, pero quiere decir que cada 2 días, o sea, cada día por medio hay una vulneración de derechos en contra de los periodistas, en contra de las periodistas. Y terminar con lo que ha ocurrido en Cochabamba, como profesional del medio, como mujer, me duele profundamente cómo la sociedad permite que esto nos pueda ocurrir a nosotros, a nosotras. Esto tiene que frenarse, esto tiene que parar, porque el trabajo que se hace, tú lo sabes, Zulema, el trabajo que se hace en la calle, todos los que hemos pasado por la calle sabemos de los riesgos que se corren. ¿Cuántas veces te habrá tocado enfrentarte a un momento tan difícil? No, sí, el riesgo está ahí y pues somos humanos y humanas, somos personas que obviamente tememos por nuestra seguridad y si nos imponen el miedo, pues que ese es el objetivo, podemos optar por el camino de la autocensura y eso es terriblemente dañino para la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos motivos para estar indignados. Lo que ha ocurrido en Cochabamba, lo que ha ocurrido el año pasado en Mairana, cuando 2 colegas de la Red 1 fueron rociados con gasolina. Han sido secuestrados. Han sido secuestrados, rociados con gasolina, sí. Amenazados de muerte. Lo que ha ocurrido en las Londras, estamos ya avanzando al 4º año sin justicia. Nos da cuenta de que desde las esferas estatales, que son finalmente las que debieran garantizar investigación, reparación y justicia, no se está actuando y no se lo está haciendo premeditadamente. Entonces nuestra conclusión es indudablemente muy preocupante porque nosotros decimos estamos en un esquema de vulneración sistemática de la libertad de prensa en un contexto de total impunidad. Se está naturalizando la violencia. Se está naturalizando y se están abriendo más puertas todavía para que esto oprima a quienes trabajamos en este rubro, en esta área. Hemos tenido casos muy complicados también el 2019, cuando a una de nuestras compañeras de trabajo han quemado su casa. El caso de Casimira, por ejemplo. No, por supuesto. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que vino a Bolivia justamente a recoger información sobre los acontecimientos del 2019, ha señalado con meridiana claridad que en Bolivia las condiciones para el ejercicio del periodismo están revelando un esquema de alto riesgo. Tomando en consideración aquello, han recomendado en la recomendación 25
17 del informe del GIEI se establece claramente que el Estado debiera propiciar una instancia independiente con participación de sociedad civil para realizar investigaciones marcadas en el debido proceso, para garantizar la protección de los periodistas que fueran vulnerados, para garantizar la reparación, incluido el apoyo psicológico. ¿Se ha avanzado en este órgano independiente? No, en absoluto, porque el gobierno pretendía llevar por el camino del CEPDAVI, habilitar un espacio del CEPDAVI para dar cumplimiento, entre comillas, a esta recomendación, y se les ha demostrado que eso es inviable, porque las únicas veces que el CEPDAVI ha intervenido en una aproximación a la vulneración, a los casos de vulneración de la libertad de prensa, específicamente en el caso de Las Londras, lo que han hecho es intentar disuadir a los periodistas para que no continúen con su demanda. Entonces, nosotros decimos, sin la protección, sin la responsabilidad del Estado, porque al final de cuentas, cuando se vulneran los derechos humanos, el responsable de la investigación y de la reparación es el Estado, porque no es una vulneración que podemos compararlo con un delito de bagatela, ¿no es cierto? No es una agresión al caminar por la calle, no, hay una lógica que se orienta a afectar seriamente, a menoscabar la integridad de los periodistas y a dar la señal de que, ojo, estamos vigilando y tu trabajo va a ser sancionado con la violencia para que no investigues, para que no reveles la corrupción, para que tu trabajo, digamos, no tenga el impacto en la ciudadanía, porque hay muchos intereses en juego. Ahora, el periodista, de verdad, quien se dedica a esto, es porque ama estar en medio de llevar, o sea, en medio de la cosecha, les decía, es la palabra que se utiliza mucho en el gremio, la cosecha de la información, le gusta realmente y tiene este apasionamiento por el servicio a la sociedad. Sin embargo, tenemos que hablar de esta retribución económica al periodista. ¿Cómo estamos? Estamos ¿Es muy por mal. amor al deporte? Yo creo, compromiso, es también porque no encontramos fuentes de trabajo y tenemos la esperanza de que estamos impagos durante varios meses y algún rato nos van a reponer lo que en derecho nos corresponde, ¿no? La investigación que ha realizado la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia establece que 8 de cada 10 periodistas están enfrentando condiciones de precarización extrema de sus condiciones laborales, ¿no? Qué difícil. Cerca del 60% de periodistas en este momento no están garantizando sus aportes de jubilación, o sea que eso significa que cuando culminen su carrera no van a tener condiciones adecuadas para, digamos, una jubilación digna, ¿no? En este tema de la retribución económica de los periodistas hay que hacer una diferenciación. Hay un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés que habla acerca de la situación de los periodistas y las periodistas en temas económicos. La situación de las periodistas es todavía mucho más difícil, porque económicamente, decía este estudio, los hombres están como mucho más seguros de ir a pelear por lo que consideran es justo, se les pague, justo entre comillas. Sin embargo, la mujer se queda callada y acepta lo que se le ofrece. No, hay el estudio que lo ha realizado Sandra Villegas, es muy revelador en el sentido de que existen condiciones de segmentación por razón de género, ¿no? Correcto. Es decir, la brecha salarial en el país es del 30% más o menos, a nivel global. Es decir, los hombres ganan al menos un 30% más que las mujeres en general. Y esa brecha salarial, por supuesto que se reproduce en el sector periodístico. Pero además de esa brecha salarial se activan mecanismos perversos que no reconocen las capacidades de las mujeres y que limitan, digamos, que las mujeres estén en cargos de dirección de los departamentos de prensa e incluso de los medios de comunicación, sean estos de radio, televisión, ¿no? Entonces hay un menoscabo a la capacidad de las periodistas mujeres. Y un elemento que también hay que colocar en agenda
y que está en este estudio es esas diferentes formas de violencia sexual, psicológica, simbólica. La digital. La digital, ¿no? Y creo que tenemos que poner atención a este tema, tenemos que rendir homenaje a la colega que terminó tomando la drástica decisión de acabar con su vida porque había sido violada en el contexto de relaciones laborales con otro colega, y eso no puede ser pasado por alto. Y en este contexto, hablando de esta precarización laboral y también la precarización del espacio de trabajo, ¿cómo es que afecta a que esto genere un periodismo de calidad real en nuestro país? A ver, digo yo, si te levantas y no hay transporte, y te levantas y no tienes la certeza de que ese día te van a pagar tu salario, no tienes contrato bajo la normativa de la Ley General del Trabajo, cualquier día puedes perder tu empleo, es decir, vas a trabajar desmotivada, ¿no? Entonces, estas condiciones de precarización extrema están impactando de una manera directa en la calidad del periodismo, ¿no? Entonces, nosotros hemos reclamado de una manera persistente, aprovechando el 1 de mayo, el último día de abril, hemos enviado una carta al defensor del pueblo relatándole una serie de situaciones que se están presentando en esta materia de vulneración de derechos laborales, y le hemos exigido que active todos los mecanismos constitucionales que le actúe la norma como defensor de derechos para que, imponga a la justicia laboral un trámite, con celeridad para la reparación de las demandas laborales que están, en algunos casos, hace 3, 4, 5, 6 años en proceso, ¿no? No tenemos respuesta, esperamos que el defensor del pueblo sí active, porque hemos fracasado cuando hemos tocado las puertas del Ministerio de Justicia hace como 5 meses a través de la viceministra de Transparencia para que coadyuve e investigue qué está pasando en los juzgados laborales y por qué no hay celeridad para la reparación de las demandas laborales de al menos 500 trabajadores de diferentes medios de comunicación en el país. Y resulta que después de 4 meses la única respuesta que hemos recibido es que el caso ha sido derivado al Consejo de la Magistratura y que hagamos seguimiento en esas instancias. Lo que nos lleva a concluir que estamos frente a un proceso de débil institucionalidad democrática que no garantiza la vigencia de los derechos de los periodistas y del conjunto de los trabajadores del país. Y lamentablemente, esta debilitación de la institucionalidad democrática, en mi perspectiva, influye también a las organizaciones que deben representar nuestros intereses, como son, por ejemplo, los sindicatos, las federaciones, las centrales obreras departamentales y la Central Obrera Boliviana, que desde hace mucho tiempo no reclama por los derechos laborales. El 1 de mayo es inaudito que el Ejecutivo de la COP hubiera reclamado espacios políticos en el contexto de la candidatura posible del actual presidente Luis Arce Catacora, en vez de reclamar por los derechos que están siendo vulnerados. Ahora iremos a la acera del frente. Tenemos que ser autocríticos con el trabajo que realiza el gremio periodístico. ¿Qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con la responsabilidad social? ¿Qué pasa con la verificación de datos, con la verificación de información? Hoy la gente te está exigiendo, ¿no?, información rápida. Y de pronto algún otro estará queriendo apostar por la patada periodística, está queriendo apostar por la pepa sin darse el tiempo de verificar la información, que eso es sumamente importante. Esa es autocrítica también para el gremio. No, sin duda estamos enfrentados a múltiples desafíos en una coyuntura en la que es tan acelerado el desarrollo de la tecnología.
La desinformación no es un fenómeno solamente de Bolivia. El 2023, el informe anual de Reporteros Sin Fronteras ha advertido que en perspectiva estimó que 4.000 millones de ciudadanos en el mundo iban a asistir a las urnas entre el 2024 y el 2025. Y advirtió de que frente a ese panorama electoral que se pintaba en el mapa mundi, había toda una industria de la desinformación. Lo que quiero decir es que la desinformación no es responsabilidad del descuido de un periodista. Quienes manejan las grandes empresas que están controlando las plataformas digitales, el internet, las redes sociales, etcétera, están dominando el mundo y por supuesto están haciendo una fuerte incidencia en los tomadores de decisión y es un proceso global y está afectando a Bolivia. En Bolivia no debemos olvidarnos que se ha creado una estructura de guerreros digitales para atacar a opositores y a periodistas, que hay granjas de trolls que atacan a periodistas. Tenemos nosotros registrados varios casos, ¿no?, que se encargan de afectar la dignidad, el prestigio, etcétera, de periodistas que son incómodos al régimen, ¿no? El año pasado se ha denunciado la empresa Meta, que es la empresa que administra Facebook, ha denunciado que se habían contratado 2.000 cuentas falsas, que se había pagado por para activar 2.000 cuentas falsas que estaban actuando en Bolivia, ¿no? Esos son desafíos importantes. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia ha planteado al Tribunal Supremo Electoral, en perspectiva de las próximas elecciones del 17 de agosto, que refuerce mecanismos para luchar contra la desinformación. Somos parte de una amplia coalición contra la desinformación que está articulando el PNUD en Bolivia y hemos solicitado al Tribunal Supremo Electoral que fortalezca una alianza estratégica con las dos verificadoras que existen en el país. Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, que ya tienen una vasta experiencia y yo convoco, aprovechando este espacio, a todos los colegas que cuando duden de una información, que cuando duden del origen de un dato, que cuando duden de la veracidad de imágenes, por ejemplo, que a veces ponemos. Anoche yo vi un programa, que no voy a mencionar su nombre, que presentaba imágenes del Papa y decía, eso ha ocurrido en Bolivia, cuando nítidamente era del Perú, ¿no? Entonces, hay estas dos verificadoras, es un instrumento que tenemos que utilizar porque nos puede ayudar a nuestro trabajo cotidiano para no equivocarnos y para informar adecuadamente a nuestras audiencias. Zulema, agradecemos muchísimo tu presencia y digo agradecemos porque aquí somos muchos los que trabajamos en Contrarreloj, somos muchos quienes están también detrás de las cámaras. Está Daniel Castellón arriba como nuestro productor, muchísimas gracias Daniel también por ese trabajo que realizas todos los días. Está Eric Vargas aquí también presente y todo el equipo. Entonces decimos, agradecemos tu presencia porque nos ayudas a visibilizar lo que está ocurriendo con el trabajo que realiza nuestro gremio, con estas mujeres y estos hombres que arriesgan su vida, arriesgan su integridad. ¿Para qué? Para llevar información a la gente, para que la gente esté bien informada, para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Y eso es lo que hay que saber rescatar. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y bueno, yo me siento realmente congratulada de tener la oportunidad de representar ese esfuerzo cotidiano que realizan todos los trabajadores en este canal y en otros medios de comunicación. Y mi compromiso es inclaudicable con los intereses de los trabajadores de la prensa y los periodistas. Y desde aquí vamos a estar apoyando. Gracias. Siempre. Y nuestra solidaridad también con todas y todos los compañeros que han sido víctimas de agresiones, a quienes se les han vulnerado sus derechos. Nos damos una pausa y ya volvemos. Sinter Metálica Industrial, la mejor opción para tus requerimientos de estructuras metálicas. Fabricantes en Bolivia de sistemas de almacenamiento, estanterías y racks para todo tipo de carga y producto en almacenes de la industria y el comercio. Ofrecen estructuras y acabados metálicos de vanguardia para la construcción.
cumpliendo las más altas exigencias de calidad nacional e internacional. Sinter Imagen y Equipamiento División Metálica Industrial. Sinter Metálica Industrial. La mejor alternativa para tus requerimientos de estructuras metálicas para la industria, el comercio y la construcción. Somos especialistas en proveer óptimos productos de sistemas de almacenaje para todo tipo de carga y producto que requiere la actividad de tu empresa. Desde el diseño, la fabricación y el montaje. Somos fabricantes de estantería metálica industrial. La calidad de nuestro trabajo satisface las expectativas de nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Somos industria nacional para toda Bolivia. Sinter, Imagen y Equipamiento, División Metálica e Industrial. Trabajamos para brindarte la mejor experiencia en televisión digital, expandiendo nuestra señal para llegar a ti. Ahora estamos en el satélite Tupac Katari, con la mejor calidad en imagen y sonido. F10 emite su señal desde lo más alto para la gente. Tenemos que hablar de la reina del boxeo boliviano, Jennifer Salinas, quien está pasando por un momento muy delicado de salud. Es una mujer muy importante para el deporte a nivel nacional, una mujer que nos ha representado dignamente y con grandes logros a nivel internacional. Hoy nuestra solidaridad desde F10 para con ella y le transmitimos a ella y a su familia, como le decíamos, todo nuestro apoyo. Ella es Jennifer Salinas. ¡Te noqueo, viejo! A pensar que estoy loca, de repente sí estoy loca, de repente sí estoy loca. Esta era la Jennifer Salinas, la conocida reina del boxeo boliviano de antes. Tiene usted como la de Bolivia, le metieron unos par de mano derecha, extraordinario y sensacional. Vaya manera de ir hacia el frente, vaya producción. Pero esta es la Jennifer Salinas de ahora. ¿Qué? Voy a llamar a la policía. Llamala, ¿qué? Llama a la policía. Carga. Llévame a mi carro ahora mismo. Sos un agente. Déjame. Sos un agente. ¡Deja de seguirme! ¡Deja de seguirme! La boxeadora fue internada en las últimas horas en un centro de salud mental con un diagnóstico de depresión, desquicio y bipolaridad, debido a los duros golpes que recibió durante su carrera y que han afectado a su cerebro. Díselo en español, ¿eres un agente? Seguro. Entonces llévame a mi carro. Porque no lo encuentro y tengo pérdida de memoria y necesito irme. La reina boliviana, tú no sabes quién soy, pero este señor no me quiere ayudar a encontrar mi carro. Qué malo. ¿Me puedes ayudar o quieres que borre el video y que nunca haya pasado esto? Hoy los golpes que recibió la reina del boxeo boliviano le cobran factura. Tiene sus consecuencias y su familia está muy preocupada. Está en un centro de salud mental. ¿Va a salir ella pronto? O sea, no nos dicen, no nos han compartido esa información. Incluso en otra entrevista con un medio en los Estados Unidos decía que fue víctima de violencia sexual.
¿Cuántos años tenías tú cuando viviste el abuso sexual? Empezó a mis 5 años. Oh, my God. Eran 2 personas muy cercanas a la familia, trabajadores de la familia prácticamente que fueron adoptados. Sin embargo, la vida de la boxeadora boliviana no fue fácil hace unos años. Develó que desde los 14 años fue ya medicada. Desde los 14 años me han medicado. Va a pensar que estoy loca. De repente sí estoy loca. De repente sí estoy loca. Queremos que sepan que Jennifer Salinas siempre va a ser la reina del boxeo para nosotros, siempre. Y hoy, si bien vamos a hablar de este tema, no vamos a inmiscuirnos en la vida privada de esta gran boxeadora nacional, sino a partir de lo que le ha ocurrido, vamos a intentar desmenuzar lo que ocurre en la vida de los deportistas, especialmente en aquellos que se dedican a disciplinas de contacto. Y por ello voy a agradecer aquí en estudio la presencia del médico deportólogo Johnny Trigo. Johnny, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Pero también voy a agradecer la presencia vía Zoom de Ramón Averanga, campeón sudamericano de boxeo. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, primero agradecerles por la cobertura y nos han pescado en un día de entrenamiento, pero bueno, ahora preocupados, ¿no? por nuestra compatriota Jennifer Salinas, como ustedes dicen, la máxima representante femenina del boxeo de acá en Bolivia, y bueno, preocupados por ese tema y predispuestos a hablar sobre ello, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer, Ramón, es hablar a raíz de lo que ha ocurrido, cómo es que a los deportistas de alto contacto les afecta, les impacta en su vida personal y en su calidad de vida a largo plazo. Es muy importante aterrizar en este tema, Ramón, pero por favor, para introducir, voy a hablar con Johnny inicialmente y quiero que me digas qué tan importante o qué es lo que ocurre en la vida de un deportista que se dedica a estas disciplinas de alto contacto. ¿Qué es lo que pasa en su vida deportiva, profesional, privada, etcétera? ¿No? O sea, tú como especialista. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá en el set. Y bueno, para ir ya profundizando en el tema como tal, comentarte que hemos tenido muchas experiencias con varios deportistas que se encuentran solos, o sea, no se encuentran bien asesorados y bien acompañados, ¿no? Por X o Z motivos, quizá a veces el tema económico o el tema de falta de conocimiento de con qué equipo deben estar coadyuvando o acompañando un equipo multidisciplinario como tal y bien consolidado en muchos deportes y disciplinas, no solamente en el boxeo. Y en nuestro medio, en muchos contextos se desconoce en la realidad de con qué especialista, con qué profesional me tengo que asesorar y acompañar para ir progresando, porque no solamente pasa en la élite, en el contexto profesional, sino también en el amateur, en el recreativo, en los gimnasios, y no tiene edad. O sea, hemos visto conmociones cerebrales en canchas de fútbol, en escuelas del alto, en niños y niñas de 12, 13 años, por ejemplo. O sea, imagínate que estamos tomando muy a la ligera la práctica deportiva, ¿no? Claro, cuando se habla de deporte de contacto o disciplina de contacto, en todo caso, no es que solamente es el boxeo, no, es en todo caso el fútbol, de pronto el básquetbol, ¿no es cierto? Claro sí. Después, ¿qué otro? Hasta el voleibol, así ¿verdad? Es. Porque los que no son de contacto son los nadadores, los tenistas. ¿O también se podría considerar? También, porque incluso es un artefacto que muchas veces se comporta como un proyectil. Entonces un pelotazo en la cabeza tranquilamente te produce una conmoción cerebral, ¿no? Pero bueno, es verdad que no solamente pasa en el boxeo y en los de contacto directo, sino en deportes de contacto físico como tal, como el fútbol, el rugby, que ahora ya está empezando también nuestro... Quisiera consultarte, por favor, ¿cuál es el acompañamiento que se da desde la Federación Boliviana a ustedes como deportistas, además de élite, versus el acompañamiento que se da en federaciones del extranjero, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son estas grandes diferencias? Porque las hay. Bueno, se ha podido evidenciar el apoyo de parte, bueno, en el caso del boxeo, de las federaciones, en este caso de la Federación de Boxeo de Bolivia, no hay mucho apoyo como así lo hay en otros países, no yendo muy lejos. En Argentina tú puedes vivir del boxeo, si eres un boxeador de élite,
y te dedicas al boxeo y representas al país, no tienes necesidad de buscar otro trabajo para sustentarte los alimentos, el domicilio y demás. Pero acá en Bolivia es muy precaria la ayuda tanto del gobierno, de las federaciones. Sin embargo, hay empresas privadas, en este caso, por ejemplo, en mi caso, la Universidad Tecnológica Boliviana, a cargo del ingeniero Fernando Costa, me ha apoyado desde que yo he iniciado el boxeo y no ha escatimado recursos en ningún caso, en ningún evento que hemos tenido. Y cabe resaltar que yo, por ejemplo, he tenido un problema, en realidad tengo yo edemas cerebrales, y agradezco al ingeniero Fernando Costa que no ha escatimado recursos para que yo pueda estar vivo ahora. Si no hubiera sido toda la predisposición que el ingeniero Fernando Costa haya puesto sobre mí, entonces yo quizá ahora no estuviera hablando con ustedes. Y es muy importante el apoyo de la empresa privada y hay que ir recalcando que haya más apoyo de parte del gobierno y de las federaciones de las diferentes disciplinas. Edemas cerebrales son los que tú tienes, Ramón, y bueno, afortunadamente tienes este apoyo, pero... Comentan que practiques deportes, ya sea el deporte que sea, el boxeo, ciclismo y demás, pero acá en Bolivia es muy precario. Yo he tenido, la verdad, mucha suerte de toparme y estar al lado de una persona muy altruista, ¿no? Como es el ingeniero Fernando Costa, que, como le digo, no ha escatimado. Y los que no tienen la suerte de poder contar así con un apoyo, tienen que hacerlo como a la medida de sus posibilidades, ¿no? Cuidarse. Sería bueno tener un equipo multidisciplinario para practicar cualquier deporte, psicólogo, nutricionista, preparador físico y mucho más. Pero acá en Bolivia, la verdad, el deporte, a excepciones de algunos deportistas que han tenido grande apoyo, ha tenido resultados, ¿no? Pero eso hay que ir recalcando siempre, pero Ramón, hasta ahora creo que no tenemos respuesta. Una consulta, Ramón. ¿Tú sí te dedicas al boxeo 100% o tienes algún otro trabajo paralelo para poder sostenerte? Mire, yo he comenzado en el boxeo el 2018. Primero he tenido que trabajar, necesito alimento, el hogar, el domicilio y todo eso. Pero, como le digo, he tenido la suerte de poder encontrarme y estar apoyado por parte del ingeniero Fernando Costa, que me ha apoyado desde el inicio, que ha tenido la posibilidad de poder dedicarme a tiempo completo en el tema del boxeo. Y ya lo he tenido que... Bueno, en realidad yo trabajo en la UTV. Me ha dado también trabajo, me ha apoyado en el tema deportivo, me ha apoyado en el tema de la... Tú eres nuestro campeón sudamericano de boxeo y nos acabas de decir que evidentemente boxeas, te dedicas a tu entrenamiento, sin embargo también tienes un trabajo paralelo, o sea que no es como otros campeones, otros boxeadores de otros países que sí pueden vivir de esta disciplina deportiva. Al 100% me refiero, ¿no? Claro, es así. En realidad, como le digo, en Argentina, por ejemplo, yo he ido a boxear a Argentina, he ido a boxear a Chile. Hay boxeadores que cuentan el apoyo con promotoras grandes, entonces se dedican 100% al entrenamiento. No tienen que tener un trabajo paralelo, ni tener problemas económicos y demás. Los mantienen solo para boxear y representar al país. Sería muy bueno que en Bolivia haya este tipo de apoyo, pero lamentablemente es desde hace años que sufrimos esto, no todos los deportistas. Doctor, ¿los traumas personales pueden afectar en el rendimiento y bienestar de los deportistas de alto nivel, de los deportistas de élite? Totalmente, sí, porque no solamente los traumas extrínsecos o físicos, sino los traumas intrínsecos también. O sea, nosotros tenemos que hacer un monitoreo de la carga deportiva, se llama así, de qué estrés sufre. No solamente tienen golpes, como te digo, físicos, ellos a veces no comen bien, no duermen bien, tienen que trabajar, tienen que tener una forma de sustento y encima viene la presión de las competencias. O sea, en realidad muchos deportistas están solos, desamparados, ¿no? Y esto considero que es una responsabilidad de todos, involucrándonos primero en cabeza a las autoridades. O sea, y desde ahí debería tomarse una política nacional de Estado para que se cambie y se reformule y se lo acompañe al deportista en todos sus niveles. Entonces es una realidad muy, muy cruda, ¿no? la que nosotros vivimos actualmente. Dentro de este equipo multidisciplinario al que ha hecho mención usted, pero también lo ha hecho mención Ramón, como una necesidad de acompañamiento, ¿qué importancia le dan a la salud mental? Porque si bien el físico es como que tu primera herramienta,
de pronto la salud mental está mucho más olvidada. Y si es tan difícil que físicamente te apoyen, ¿cuán difícil es que te apoyen en la salud mental? Mucho más difícil, ¿no? Porque, bueno, en realidad es un componente muy importante el estado mental. Y más, vámonos a la definición de salud, por ejemplo, de la Organización Mundial de Salud, el bienestar biopsicosocial, y mucho más allá, es largo, ¿no? Pero, o sea, si no estás bien en tu interior y mentalmente, o sea, difícilmente vas a tener un rendimiento óptimo. Te doy un ejemplo, o sea, hace un tiempo atrás yo fui director de Deportes de La Paz y puse un equipo multidisciplinario a disposición de los deportistas, de las escuelas y de los profesionales. Salgo yo como autoridad, se cae todo. Entonces no hay una política que dé continuidad. Y ese acompañamiento, o sea, físico, emocional, mental, para cuidar y resguardar a ese deportista. Hemos tenido deportistas en algún momento, selección nacional, por ejemplo, de unas disciplinas, de otras disciplinas, que han tenido lesiones gravísimas simplemente por tener periodos prolongados de estrés, y lo cual ha detonado una situación de déficit energético y debilidad del tejido. Entonces, hubo una chica que se fracturó trotando, o sea, nadie la toca. ¿Y las federaciones qué dicen? Mira, nosotros tuvimos que correr con gastos, atención médica y traumatólogos y psicólogos y de acompañarlos, porque bueno, algunos dirigentes brillan por su ausencia y lo único que hacen es, bueno, tratar de hacer lo que pueden, porque también desconocen del tema. Yo creo que hay que informarnos, capacitarnos y hacer todos juntos, construir una nueva política para que se los pueda acompañar a los deportistas, porque realmente están haciendo todo como pueden o con todas las limitaciones, todo a pulmón, ¿no? Y eso es una cruda realidad. Ahora, en su experiencia, ¿cuál debería ser el tratamiento que deberían seguir deportistas de alto contacto, de élite, como lo que le ha ocurrido a nuestra reina del boxeo? Los protocolos ya están establecidos a nivel internacional. Por ejemplo, los protocolos de conmoción cerebral, que es el caso del boxeo. Primero hay que saber en qué consiste una conmoción cerebral. El knockout es a consecuencia de una conmoción cerebral, que es una perturbación, un trastorno que se interrumpe la función cerebral normal que deberíamos tener. Por eso él pierde las funciones y cae en el knockout del boxeador. ¿Qué se debería hacer? Se debería tener una pausa, un acompañamiento físico, médico, psicológico, con un acompañamiento integral, y a partir de ahí cumplir los protocolos de conmoción cerebral, que muchas veces no se cumplen. Hoy voy a entrenar, hoy tengo una práctica, tengo un knockout y mañana sigo entrenando. El deportista con una conmoción cerebral debería tener por lo menos 48 a 72 horas de pausa y a partir de ahí seguir los protocolos de conmoción cerebral. Hay un consenso a nivel mundial. Entonces esto es de conocimiento público, es de conocimiento de las asociaciones, de las federaciones. Hay una bajada de línea a nivel internacional y también en nuestro país. Y obviamente hay que asesorar al deportista, hay que acompañarlo y decirle, mira, vos tuviste esta situación hoy, mañana no puedes entrenar, no puedes hacer el deporte, y hay que irlo reinsertando. Se llaman protocolos de return to play. Hay herramientas, además de los protocolos, está el SCAT5, están los protocolos de conmoción cerebral, está el protocolo de return to play, que es paso a paso y hasta que se los reinserta nuevamente a su nivel competitivo. Que acá, o sea, es muy difícil que se cumple, que se llegue a cumplir. Pero para eso estamos, ¿no? Para asesorarlos. Un ejemplo muy chiquitito, ¿no? Los futbolistas, a los futbolistas cuando tienen lesiones, les inyectan sus calmantes, les inyectan sus corticoides y a la cancha, sin pensar en la calidad de vida de esa persona, ni siquiera a largo plazo, de pronto a cortísimo plazo. Ramón, por favor, para despedirnos, ¿alguna vez has pensado en estos efectos de largo plazo que podrían dejar las peleas en tu propia salud física? Hemos perdido el contacto con Ramón, sin embargo, le enviamos nuestro saludo al campeón sudamericano de boxeo, un hombre que no solamente se dedica a boxear, sino también debe trabajar para su sustento económico. Ramón Aberanga, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y también quiero agradecer al médico deportólogo Johnny Trigo por este tiempo con nosotros. Gracias. Y haciendo votos porque usted nos ha explicado todo un protocolo que se debe seguir, haciendo votos porque ese protocolo se siga con nuestros deportistas. Así es, hay que socializarlo, capacitarlos a las federaciones, al deportista, a la familia. O sea, es todo un contexto en el que hay que trabajar como tal, ¿no? Lo que el deportista bien mencionaba es real y esto, o sea, les pasa una factura en su salud y en su vida. Entonces hay que tomar medidas prontas porque no solamente van a tener consecuencias a corto, sino a mediano y a largo plazo, que es lo que lastimosamente quizá le esté sucediendo a nuestra gran campeona, y esperemos que se tome el camino adecuado para cuidar a nuestros deportistas y podamos sacar adelante el deporte en nuestro país. Hacemos votos por eso, doctor. Y como les decía cuando comenzamos esta entrevista, Jennifer Salinas
siempre será nuestra reina del boxeo. Gracias. Como todas las noches, queremos agradecer a quienes se hacen cargo del arreglo personal de todo el equipo de Contrarreloj. Ustedes tienen ya los datos en pie de pantalla. Ivonne, Salón de Belleza Unisex. Personal altamente capacitado para atenderlo a usted, señora, para atenderlo a usted, señor, pero también a los más pequeños de la casa. Y aprovechando y hablando de los más pequeños de la casa, saludamos siempre a nuestra pequeña Dana del Salón de Belleza Ivonne en la Plaza Isabel la Católica. Nos damos una pausa y ya volvemos. Sinter, Metálica Industrial. La mejor alternativa para tus requerimientos de estructuras metálicas para la industria, el comercio y la construcción. Somos especialistas en proveer óptimos productos de sistemas de almacenaje para todo tipo de carga y producto que requiere la actividad de tu empresa. Desde el diseño, la fabricación y el montaje. Somos fabricantes de estantería metálica industrial. La calidad de nuestro trabajo satisface las expectativas de nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Somos industria nacional para toda Bolivia. Sinter, imagen y equipamiento, división metálica e industrial. @F10HD_boliviano. Visítanos en Instagram y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Están subiendo los casos de influenza, los casos de iras, y para hablar de este tema estamos con el viceministro de Salud, el doctor Max Enríquez, vía Zoom. Doctor, señor viceministro, ¿cómo está? Bienvenido a Contrarreloj. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlo. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación actual en el tema de las influencias, de las neumonías, las iras. Pues tenemos que comunicar que para esta semana 18, que es la última semana que estamos informando, ha habido una reducción muy importante, ¿no es cierto?, de aquella semana 14, cuando teníamos 447 casos y de esos 367 correspondían al departamento de Santa Cruz. Tenemos que mencionar que estas han ido cayendo a 417, 262, 165 y la última semana 83 casos. Y de estos, 9 correspondían al departamento de Santa Cruz y 49 corresponden al departamento de La Paz. La Paz ha tenido un incremento de 44 a 49. Estas han ido subiendo desde hace 4 semanas para tomarlo en cuenta en el departamento. Lo mismo ocurre en las iras, en las neumonías que han ido disminuyendo a nivel general. De 4.540 disminuye a 3.343. Las neumonías en los menores de 5 años de 1.651 disminuyen a 1.367. Esto para informar a nuestra población sobre cuál es el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas
Y es importante tomar en cuenta que aún pese a que se ha establecido esta disminución, esta baja de casos, tenemos que decir que todavía circula influenza H1N1 en mayor cantidad, luego tenemos la H3N2, tenemos el virus sincitial respiratorio y la influenza de tipo B. Es decir, que dentro de estas enfermedades de influenza y enfermedades tipo influenza hemos podido reportar ya más de 1.872 casos. Doctor, tenemos entendido que ya ha comenzado la etapa de vacunación, ¿no es cierto?, para la influenza. ¿Han llegado toda la cantidad de vacunas necesarias? ¿Cómo se está gestionando? ¿Cómo se está trabajando? Pues estamos a la espera todavía de que nos puedan completar las vacunas. Si bien las vacunas pediátricas han llegado en su totalidad, estas ya han sido distribuidas a los diferentes departamentos. En todos los departamentos ya se cuenta con esta vacuna, pero la vacuna para el sector adulto, que viene a ser personas con enfermedades de base, mayores de 60, personal de salud y las mujeres embarazadas como población vulnerable, bueno, todavía no tenemos en su totalidad. Pero sin duda que esto es importante recalcar. La prevención, las medidas de prevención asociadas a la vacunación van a ser muy importantes para el control de este brote y de muchos otros que podrían presentarse en el trayecto o en el transcurso de esta temporada de invierno. ¿Y cuándo se espera que llegue el otro lote de vacunas para este otro grupo de personas? Pues estamos a la espera. Yo creo que en los próximos días ya nos van a comunicar oficialmente el vuelo en el que están llegando y vamos a hacer una distribución así rápida también para empezar a vacunar. Ha llegado en parte, no es la totalidad, se está vacunando ya en varios de los departamentos. La Paz, por ejemplo, ya tiene vacuna para adultos también y al resto de los departamentos, en la medida que nos llegue, vamos a estar distribuyendo. Doctor, en su experiencia, además usted como viceministro tiene todos los datos. ¿Hemos llegado ya al pico más alto? ¿Se espera que la situación pueda volver a subir, tomando en cuenta que la época fría recién va a comenzar de verdad? Sí, esperamos que bueno, vayamos utilizando estas medidas de bioseguridad que van a romper la cadena de transmisión. Pero ha sido un brote muy anticipado para nosotros por una entrada de un frente frío y eso nos está mostrando que hay circulación del virus, ¿no? Y ya se está trasladando también hasta este sector del occidente. Entonces vamos a tener otros brotes todavía, no sé si más intensos que el que se ha presentado, pero de bastante importancia porque está trayendo consigo mayor severidad este virus de la influenza. Producto de esto es que ya tenemos reportados personas con enfermedades de base que han fallecido asociados a influenza. En su experiencia como viceministro, usted conoce los datos, le decía hace un momento, ¿cuándo se espera que estos picos comiencen a subir? Estamos esperando entre julio, que serían entre la primera y hasta la primera quincena, que sería lo más fuerte que podría presentarse de acuerdo a las predicciones también del Senado. Muy bien, más o menos me dice que comenzaría la primera semana de julio, que es cuando también comenzaría la vacación invernal, ¿correcto? Sí, más o menos está proyectado para eso. Cuando nos preguntaban si era prudente adelantar, creemos que no es considerado todavía, no hemos entrado en epidemia, entonces debemos de mantener todavía las clases tal cual están. Siempre va a haber estas reuniones intersectoriales e interministeriales en las que se hacen análisis del estado de situación de las enfermedades respiratorias, asociado también al ausentismo de las unidades educativas, de esa manera tomar las determinaciones que corresponden en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud. Nos quedamos con esa última frase, no hemos entrado en epidemia. Muchísimas gracias, señor viceministro de Salud, doctor Max Enríquez, por este tiempo con Contrarreloj. Muchísimas gracias. Las medidas de prevención de bioseguridad son importantes. Lavado constante de las manos, el uso del barbijo y el distanciamiento también van a ayudar a cortar la cadena de transmisión. Gracias, buenas noches. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, viceministro. Nosotros nos despedimos, pero antes le hacemos la invitación a usted para que se quede junto a la programación de F10, porque en instantes, en minutos nada más, viene Nada Más Que Ver junto a Emanuel, junto al Chalita y tenemos invitados especiales. Quédense con nosotros.
Contrarreloj.